¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí hoy para la apertura del seminario de arquitectura en Adobe, donde nos encontramos especialistas de nuestro país, de la Argentina, y de un país amigo, lejano, pero que venimos conociendo cada vez más y cada vez descubrimos más afinidades entre nosotros, y es con Arabia Saudita. Tenemos en común muchas cosas, pero en arquitectura tenemos la tradición del adobe. El adobe histórico en Arabia Saudita es importantísimo, y como en otros países también de Medio y Lejano Oriente, pero realmente han hecho un culto en Arabia Saudita de la arquitectura en adobe. Nosotros tenemos nuestro adobe histórico, del que estamos muy orgullosos y que tenemos aquí representantes destacadísimas de cada una de nuestras provincias, las directoras de patrimonio de Jujuy, de Catamarca, de La Rioja, de Chubut y de Catamarca, y que les agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros. Tenemos también invitado a Eduardo Brizuela, gran especialista de todo el adobe latinoamericano, y en especial también algo que es raro para otros países, que es el adobe antisísmico, o sea, con una gran resistencia a los movimientos de tierra. Por Arabia Saudita nos visitan dos amigos, podríamos decir. Uno ya vino su quinta vez en Buenos Aires, que es el profesor Hisham Mortada, de la Universidad de Jeddah. El otro, podemos considerarnos ya amigos, es Steven Parisien, que es un gran experto internacional británico, pero que está haciendo una gran labor en este momento en Arabia Saudita, en una nueva ciudad que se llama Alderiyah, que es, es un invento, como han podido hacer. Al lado de unas ruinas que son patrimonio de la humanidad, donde Hisham Mortada intervino muchísimo para ponerlas en valor, y donde otro amigo de la Argentina, el príncipe Sultán bin Salman, fue quien ideó y llevó adelante y logró esa declaratoria de la UNESCO. Al lado de esa ciudad, antigua, de lo que resta de esa ciudad en adobe, están haciendo una ciudad del presente y del futuro, una cosa increíble, una nueva Alderiyah, donde Steven Parisien dirige todo el tema patrimonial junto con otros grandes especialistas de todo el mundo. O sea, agradecemos muchísimo la oportunidad de tenerlos hoy con nosotros, de compartir sus experiencias con las nuestras y de alguna manera de promover esta amistad en nuestros pueblos, entre nuestros pueblos. Buenas tardes, yo soy Sergio Kierna. Me pidieron que presente al doctor Steven Parisien, que a todos los que amamos la arquitectura inglesa del periodo georgiano al Regency no necesita que nos lo presente, porque él es autor de varios de los más importantes libros sobre esos estilos, entre muchos otros libros. Él es docente en la Universidad de Oxford, trabajó muchos años como docente también en Estados Unidos, y en este momento es el historical researcher, el asesor en temas históricos para este proyecto de la Puerta de Alderiyah. Como se dijo antes, y ahora Steven nos va a explicar mucho mejor, lo que toma el sitio histórico es en parte una ciudad de adobe muy antigua y en parte formando un conjunto
en sentido, de la misma civilización, ruinas de la misma civilización que construyó Petra. Entonces, esto es de un valor inimaginable, es espectacular. Por supuesto, son sitios, lo que se ha logrado es que sea un sitio de la humanidad, de UNESCO, todavía se está explorando, y hay un lado delicado, que es construir una ciudad nueva. Esto es muy interesante, el proyecto de tomar un sitio arqueológico, histórico, patrimonial, y darle una nueva vida como una capital, una ciudad pujante, un centro internacional de turismo, de negocios, de residencia y de estudio. Steven Parisien es quien está cuidando, asesorando el lado histórico del proyecto, y hoy nos va a explicar cómo se hace eso. Y yo voy a ir traduciendo. Steven. Good afternoon, can you hear me? Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm delighted to be here. Apologies for the English. My Spanish is, menu Spanish, as we say. Perdón por no hablar en castellano, estoy encantado de estar acá, pero mi español es muy poco. But I'm delighted. Thank you, Teresa. Thank you, Professor Gracias, Hisham, Teresa. Gracias, Hisham, for making all of this possible, for inviting me here today. It's my first time in Buenos Aires, my first time in South America, and what a wonderful city it is. Estoy muy contento, es la primera vez que estoy en Argentina, primera vez que estoy en Sudamérica. Gracias por esta invitación. I'll be settling here after this, obviously. I'm not going home. Me voy a quedar, no vuelvo. I'm delighted to be able to talk to you about what we're doing in Diriyah. Just a little bit about my background. Ahora les voy a explicar con mucho gusto lo que estamos haciendo en Diriyah. Quiero explicarles un poco más mi carrera. I'm an architectural historian by training. Soy un historiador de la arquitectura. I obtained my doctorate from Oxford University, where I am still an academic. Soy doctor, tengo un doctorado por Oxford, donde todavía soy académico. But I worked for a good time in architectural conservation. Pero trabajé mucho en conservación de arquitectura. For some years with English Heritage. Por años con English Heritage. The English government organisation, which rather like the Comisión, looks after historic. It's the guardian for historic properties in England. Que como la Comisión es el guardián del patrimonio histórico en Inglaterra, no en Gran Bretaña, solo en Inglaterra. And indeed, some of my former colleagues at English Heritage are now at the Getty Institute, and they recently ran a major Adobe conference in Santa Fe in New Mexico. Tiene varios colegas de English Heritage que ahora están en where did you say they are? Santa Fe. En Santa Fe. Acaban de hacer en el Getty, eso, en el Instituto Getty, hicieron un gran encuentro sobre Adobe en Santa Fe, New Mexico, que yo acoto si hace falta, que es una ciudad prácticamente toda construida en Adobe moderno de hoy. Talking about Adobe today, what I'm going to do just in a few minutes is talk about what happened, so give you an idea of the history of Diriyah, how we got here, and also about what is happening at the moment. We always say it's about past, present and future. Lo que voy a tratar de mostrarles ahora es el pasado de Diriyah, cómo llegamos hasta hoy y cuáles son los planes para el futuro. Una idea rectora del proyecto es que tenemos que pensar en el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. In which case, Adobe is such a great symbol of not just of the architecture of Diriyah, but also the city's resilience over the centuries. El adobe es un símbolo fuerte, porque no es solo el material con que se construyó la ciudad concretamente, sino que es la razón por la resiliencia del lugar después de cientos y cientos de años. As you know, Adobe is cheap, it's a sustainable, it's very much been the building material of choice, of necessity in the past,
but it can again be the building building material of choice for the future. El adobe, como ustedes saben, es barato, es ecológico, es sustentable. Fue por mucho tiempo el material más común utilizado en el planeta y puede volver a serlo por otras necesidades que vamos a tener ahora. But let's start with the past. Empecemos por el pasado. Just to give us, you may be able to see a few hints on the slide there. Diriyah, as we know it today, was founded in the mid-15th century. Como pueden ver en la foto, la Diriyah de hoy fue fundada hacia 1450. And the town reached its zenith as the capital of the first Saudi state, as we call it, after 1727. Okay, el apogeo de este pueblo, de esta ciudad, fue hacia 1726 como la primera capital saudita de la región. Until the final tragedy of 1818, which I'll explain in a minute. Hasta una tragedia en 1880 que él ahora nos va a contar. But, as we'll see, it's also now a great symbol of renewal as well as resilience, as Diriyah rises from the ruins to be a major city once more. Y ahora, además de ser un símbolo de resiliencia y de duración, Al-Diriyah es un símbolo de renacimiento, porque vuelve a alzarse como una de las ciudades más importantes de la región. But let's go further back than the actual foundation of Diriyah to give you the context of the city and its adobe heritage. Y vamos a ir ahora más atrás que la fundación para tener realmente el contexto del lugar y de la técnica del adobe. Next slide. Siguiente. Ya está. Saudi Arabia is not, as is often said, an empty land. It's not a land without history. It has a rich history and prehistory. Un error que se comete muy seguido es decir que Arabia Saudita es un país vacío y sin historia. Tiene una historia enorme, muy antigua y muy rica. One of our research projects covers paleontology, which recent paleontological finds have discovered wonderful remains of dinosaurs from the Jurassic and Cretaceous eras, from 200 million years ago onwards. Uno de los aspectos de nuestro proyecto es el paleontológico. Se están haciendo descubrimientos paleontológicos en Arabia Saudita con animales de hace 200 millones de años del periodo Jurásico, y parece que están encontrando bastante. And do remember, this was a time when Arabia was lush and green, so the desertification, the move towards deserts came later. En esta época de los dinosaurios, toda esa zona de Arabia Saudita era verde, llena de agua. Luego vino la desertificación como la vemos hoy. Next slide. During what we call the Old Stone Age, also, there's more evidence that the first modern humans arrived in Arabia before they went to what we now know as Iraq. So they crossed from Africa over the bridge at the Horn of Africa by what's called the Bab al-Mandab, by low tide, land bridge or by boat. También están encontrando evidencias de que los primeros humanos cruzaron primero, salieron de África, no por Irak, sino antes por el Cuerno de África, directamente en Arabia. Ya sea porque había un puente semipermanente, que las mareas bajaban y se podía cruzar caminando, no se sabe muy bien cómo fue exactamente, pero están encontrando restos, indicios de que la población humana en Arabia Saudita es anterior a la de la Mesopotamia. Next slide, please. Sorry, next. El siguiente, por favor. Some settled in the area of the Najd in central Arabia, in the valley now known as Wadi Hanifa, which you see here. En este valle que vemos ahora sería la primera, the first population.
Yeah. Esto Wadi sería Hanifa. En Wadi Khalifa. Hanifa. Jalifa, sería el asentamiento humano más antiguo que se encontró hasta ahora en Arabia Saudita. This new community was one of the first in the world to foster agriculture Fue de, and to las, domesticize wild animals. fue de las primeras en tener agricultura y animales domésticos. That's camels, goats, Camellos, cabras. dogs, and the world's perros. first equine breed, the Arabian horse. Y la primera raza de caballos del mundo, que es el caballo árabe. And as the agricultural communities grew, its residents began to build walls around their homes and fields to protect them from animals and also from raiding bands of marauders. Aquí es donde empezaron a crecer los asentamientos y los pobladores comenzaron a construir muros en sus casas y en algunos de sus campos para proteger sus cosas Next de slide. animales y de atacantes externos a la Next comunidad. slide, please. The town of Diriyah was woven together from a thriving complex of villages and farms, eventually surrounded completely by defensive walls. El pueblo de Diriyah se fue formando por conjuntos de familias que terminaron finalmente formando un pueblo completamente protegido por murallas. Next, please. These walls and the buildings within them were built of oh, is that better? Were built of can you, is this on? Yes. No. Were built of the essential building material of a desert area, adobe. Okay. Todo esto, los muros y las casas, fueron construidas con el material esencial de un área desértica, que es el adobe. This is locally available through mud, mixed, as we'll see in a minute, as you know, with straw or other aggregates. It was resilient, strong, and as we'll see, kept inhabitants cool when you need it and conserved heat in the wintertime. Este material es, como sabemos, fácil de conseguir, es barro literalmente, es elástico y resiliente, fácil de mantener, se usan ligantes naturales como el pasto o los yuyos y es isotérmico en el sentido de que mantiene el calor cuando hace falta y lo aísla cuando uno quiere. Next, please. In Diriyah, though, because of the Hanifa River, the Wadi Hanifa, the locals were also able to excavate stone. So the buildings are often bedded, made of adobe, but bedded on foundations and dressings of limestone. Okay. Gracias al río Wadi Khalifa, también se podía sacar piedras del lecho del río, con lo cual muchos de estos edificios tienen basamentos de piedra hasta una cierta altura y de ahí se construyen con adobe para arriba. As you know, I mean, we won't need to go into the history of adobe, but the river's clay deposits gave you the basic mud to make the mud bricks, which were then mixed with straw and water, then fermented and dried in the sun. Como ustedes saben, y sin entrar en toda la historia del adobe, el primer material disponible es la arcilla de los fondos de los ríos, que ya viene, por así decirlo, lavada. Eso, cortado y secado al sol, inmediatamente hace un ladrillo. Es muy práctico, es muy directo. The result was then, as now, a sustainable and highly adaptable building material. Entonces el resultado fue en ese momento y sigue siendo un material fácil, sustentable y muy adaptable. As you know, adobe bricks were easy to manufacture, simple to replace, and that's very important, and adept at keeping structures cool in the summer and warm on winter nights. O sea, es, como dijimos, fácil de mantener, fácil de construir y isotérmico en el sentido del calor y del frío, depende de la temporada. And as to bring the story quickly up to date,
My colleagues in Diriyah are now constructing a factory to make mud bricks, to make adobe once more as the central building material for the new Diriyah that we are building. En este momento, sus colegas están construyendo en Aldiría una fábrica de ladrillos de adobe para volver a poner ese material en el centro de todo lo que se construye en el lugar. But first, a quick explanation of how Diriyah became like you've seen it, how Diriyah fell and then rose again. Y ahora veamos cómo fue que Diriyah cayó y ahora se tiene que alzar de nuevo. Next, thanks. As I mentioned, Diriyah was founded in 1446, the middle of the 15th century, partly because it was on key trade routes, as you can see here. Diriyah, como dije, fue fundada en 1446, en parte porque, como se ve en el mapa, está bien colocada entre rutas comerciales. Next, please. From the first of the chief leaders in Diriyah is descended the modern royal house of Saudi Arabia, the House of Saud. La Casa Real de Arabia Saudita, la Casa de Saud, desciende del primer jefe o emir de Al-Diriyah. But let's give you also a bit of geopolitical context, which is important to understand how Diriyah both fell and rose again. Veamos un poco el contexto geopolítico para entender la caída y el renacimiento del lugar. A bit of history lesson for you here. In 1517, the Ottoman Sultan, Selim I, conquered Egypt and seized the Egyptian, what was then the Egyptian dependency of the Hejaz. En 1570, el sultán turco, what's the name of the sultan? Selim I. Selim I, conquistó Egipto. Y al caer Egipto se quedó con las dependencias de Egipto que incluían esta región del Hejaz. This included, and this is important to remember, the Islamic holy shrines, then as now, of Mecca and Medina. Esto incluía también las ciudades sagradas, en ese momento y hoy, de Medina y de... Medina. Medina and? Mecca. Mecca, perdón. Mecca. The Ottomans subsequently claimed suzerainty, overlordship over the whole of Arabia, but never enforced it, and indeed lacked both the resources and the will to subjugate Central Arabia. Los otomanos luego se presentaron como señores soberanos de la península arábiga, pero nunca tuvieron ni los recursos ni la voluntad política realmente de que eso fuera realidad. Y jamás lograron subyugar ni se molestaron mucho en controlar el centro, el interior de la península. Where the Ottomans failed, though, to dislodge the population of Diriyah, the 16th and 17th centuries were a time of increasing desertification, the spread of the desert. Los turcos no pudieron, pero los dos siglos siguientes, todo el 1500 y el 1600, un proceso muy claro de desertificación de todo el centro de la península arábiga. A succession of droughts from the mid-16th century onwards made life more precarious and resulted in more infighting amongst the community. A partir de 1550 más o menos, empieza a haber una serie de muy severas sequías, lo cual, bueno, obviamente hace los recursos más escasos y crea una tensión y muchos más violencia entre las comunidades. Stability was re-established, next please, in 1727 when Mohammed bin Saud founded what we now know as the first Saudi state. Volvió a haber un periodo de estabilidad a partir de 1726, cuando Mohammed bin Saud crea lo que hoy llamamos la Casa Real de Saud y empieza a controlar esta región. He expanded what was already a successful mercantile and cultural center into the capital of the nation. Él
expande lo que ya es una ciudad comercial y cultural y políticamente exitosa, la transforma en la capital del país. Diria's economy grew. It became a center of trade, of artisan skills, and also an educational center, and that's very important to the history of Diriyah. A medida que la economía crece, Diriyah se empieza a transformar en un centro comercial importante, un centro de industrias artesanales y de saberes importante, y también algo que Steven destaca, un centro educativo importante. Under the first Imam and his son, Abdulaziz, bajo el primer imán y su hijo Abdulaziz, a mile, as you see here, a mile of defensive walls studded with numerous towers and strong points were built around the town. Se construyó más o menos 1.600 metros de muralla continua alrededor del pueblo, y como pueden ver, con varias torres defensivas. At the eastern end was the large Salwa Palace, begun by Imam Abdulaziz after 1765. En el lado este está el castillo que construyó Abdulaziz a partir de 1760. Is that 1760s? 1765. There will be a test, by the way, on the dates. I hope you're listening. Después viene la prueba, amenaza, o sea que presten So atención. write it all down, please. By the end of the first Saudi state, though, within the complex of Diriyah, there were 7 royal palaces. Para cuando termina el periodo saudí en Al-Diriyah, había 7 palacios dentro de la ciudad. And this links with the point we were talking about earlier on. In Diriyah, as across the Arabian Peninsula, all buildings were made of adobe, yes, with stone dressings, all buildings. This was not the architecture of the poor, it was the architecture of the poor, the middle class and the rich. This was the building material. It was a classless building material. Okay, una cosa que demuestra Al-Diriyah es que el adobe no tiene clase, porque todo está construido en adobe con las bases de piedra. Pero es una arquitectura pública, una arquitectura de los pobres, de la clase media y de los ricos. Todo está construido en adobe y en piedra. No tiene ninguna asociación con la pobreza. Remember, not many, apart from the limestone from the riverbed, very few building materials were available locally. There were simple, basic woods from the local tamarisk and palm trees, but these are difficult to carve. They're not great at forming sustainable structures. These local woods were for vaults, beams, gutters, doors. Hay que recordar que el lugar ofrece prácticamente ningún otro material de construcción. Hay muy poca madera, son maderas de tamarindo, que son muy difíciles de trabajar y no sirven para crear estructuras. Entonces lo que se ha encontrado hecho en madera son cosas como marcos de puertas, aperturas, piezas pequeñas, algún peldaño, un pasamanos, nada más. One thing that characterized the thick adobe walls of these buildings were the characteristic motif, which is used a lot these days, overused and abused, is air vents or loggia, these little triangular holes. Un motivo característico del lugar, que es algo muy usado y sobreusado y abusado hoy en día, es el motivo del pequeño triángulo o de los triángulos superpuestos. Al parecer el origen es ahí. These air vents obviously provided a degree of daylight through the thick walls. Esto dejaba pasar la luz a través de muros bastante gruesos. They acted as air vents, particularly important at night. Y permitían circular el aire, lo cual es particularmente importante de noche. They may have also acted as defensive openings for firearms, like medieval arrow slits. Y también servían como troneras para defensa del edificio. Also, a more recent thesis is they also acted as communications
They were used, we think, to signal neighbours at night with oil lamps. También servían para comunicaciones, porque a través de esas aperturas se podía hacer señales con lámparas a la noche, ¿no? This image shows you just how successful the first Saudi state had become by the early years of the 19th century. Este mapa les muestra qué éxito que tenía ya este primer estado saudita a comienzos del 1800. Remember, this was a time when the idea of the modern nation state really didn't exist. En esta época, recuerden, la idea del Estado-nación no existía realmente. Given the disappearance of states in the 18th century, states like Poland, Debido en parte a la desaparición de estados en el 1700, estados como Polonia, and of course the redrawing of the map of Europe by Napoleon Y after 1800, y todos los cambios que hizo Napoleón en el mapa europeo después de 1800, the achievement of the first Saudi state is an astonishing one. el logro de este primer estado saudita es realmente llamativo. The Saudi expansion came close to its zenith in 1803. 1803. El pico máximo de expansión de este primer estado llega en 1803. When the Saudi army took Mecca and then later Medina, they took the two holy shrines of the Ottoman Empire. Que es cuando los ejércitos sauditas toman las dos ciudades sagradas de Meca y Medina. This became, if you like, a tripwire which made Ottoman intervention inevitable. Esto fue contraproducente en un punto porque hizo inevitable que el Imperio Otomano tuviera que intervenir al perder las ciudades sagradas. Yeah, apologies for the historic map, but it gives you an idea of what the Ottoman Empire looked at like at the beginning of the 19th century. Perdón por tanta historia, pero esto les da una idea de cómo era el Imperio Otomano a principios del 1800, cuando ocurre esto. The Ottomans already faced uprisings in Serbia and in Greece, you see, at the north end of their empire. Como pueden ver, los otomanos ya enfrentaban rebeliones en Serbia y en Grecia, como se puede ver en la parte de arriba del mapa. So they felt they couldn't let the loss of their two holy shrines go. Entonces, lo que sintieron es que no podían no reaccionar a la pérdida de las ciudades sagradas del Islam. Following the Saudis' capture of Mecca and Medina, the actually gifted reformist then Sultan was murdered and replaced by a more resolute successor. El sultán de esa época, que era un reformista, fue asesinado justo después de la caída de las ciudades sagradas y reemplazado por alguien más feroz. This Sultan, Mahmud II, appointed his governor of Egypt, Muhammad Ali, who you see here. Sorry. He's in the picture. Yeah, he is, yeah. Okay. Este es Muhammad Ali, el gobernador de Egipto, que recibe el encargo del nuevo sultán Mahmud II. He ordered him to retake Mecca and Medina and subdue the Saudis. De retomar las ciudades sagradas y poner orden, controlar a los sauditas. Interestingly, Muhammad Ali harbored his own dreams of empire. Lo interesante es que Muhammad Ali tenía sus propias ideas de cómo tener su propio reino. And indeed, 20 years later, himself led a major rebellion against his Ottoman overlords. Y 20 años después fue él que se rebeló contra los otomanos. In 1814, a new imam succeeded Abdullah. Saudi Imam. Saudi. Yeah. En 1814. 14. En 1814 hay un nuevo imam saudita, Abdallah. He could rely on a powerful army, Que tenía un ejército poderoso. but it was not half as powerful as, next please, the army which, there we are, which Muhammad Ali could summon under his son, Ibrahim, who you see here.
pero no llegaba a ser ni remotamente tan poderosa como el ejército que envía Muhammad Ali al comando de su hijo Ibrahim, que es esta imagen. Ibrahim's 20,000 strong army was officered by French mercenaries, as in French ex-mercenaries, who'd fought under Napoleon at Waterloo. Los oficiales de este ejército de Ibrahim eran mercenarios, ex oficiales del ejército napoleónico, que ahora estaban buscando trabajo por el mundo, ¿no? And they possessed the latest artillery, and it was this artillery against which the adobe walls of Taref could not stand. Y ellos, estos franceses, trajeron la artillería más moderna del momento, que es lo que los muros de adobe de Diriyah no pudieron resistir. Even though, despite that, can't see what we got up there. Next. Nevertheless, it took 7 years for Diriyah to be finally subjugated after a siege of 6 months. Igual la campaña tomó 7 años y un sitio de 6 meses para que Diriyah se rinda. Next, please. The Imam and some of his secretaries were taken in chains to Istanbul. El imam y varios de sus comandantes fueron llevados en cadenas a Estambul. Next, please. La siguiente, por favor. Next. Some of the population moved back into the ruins and partly rebuilt the town. But the Turks came back and destroyed Diriyah completely again. So it was destroyed twice by the Ottomans in 1818 and 1823. Después de la caída de la ciudad, algunos sobrevivientes volvieron al lugar y empezaron a reconstruir, a vivir ahí. Los turcos volvieron y la volvieron a destruir por completo. O sea que la ciudad fue destruida 2 veces, en 1818 y 1823. In 1824, the next year, the surviving members of the Al Saud family regrouped and created a new capital nearby in what we now know as Riyadh. El año siguiente, 1824, los sobrevivientes del clan Al Saud se reagruparon, se pudieron juntar y crearon otra capital ahí nomás, que es lo que hoy conocemos como Riyadh. Thus was born what we now know as the Second Saudi State. Así es, se crea lo que hoy en día se llama el segundo Estado saudita. Next, please. For the next century, though, Diriyah remained ruined, largely forgotten, although a few families did start to move back. Por un siglo, diría, fue básicamente ruinas, con muy pocos pobladores, unas pocas familias que se volvieron a mudar ahí. Neglect, though, paid unexpected dividends. Pero el abandono fue una ventaja, sin embargo. As the world around it changed, Taref, you see here, remained largely frozen in time, unaffected by development. Todo lo demás iba cambiando a su alrededor y esta ciudad, como pueden ver, quedó en el tiempo, sin cambios, no fue destruida finalmente. When the British historian Geoffrey King visited Taref in the 1970s, he depicted an eerily vacated ghost town, an enduring reminder of the frontiers of the possible. Cuando en los años 70 el historiador británico Geoffrey King visitó el lugar, dijo que era una ciudad fantasma, que era un lugar donde uno podía sentir los espíritus del pasado y ver cómo había sido todo antes. At the time of Geoffrey King's visit, more families were starting to come back to Diriyah. En esa época ya había más gente volviendo a colonizar Diriyah. And with the revival of the district, it was clear that steps needed to be taken to protect historic Taref from serious erosion. Okay. Como la ciudad está volviendo a la vida, volviendo a ser ocupada, quedó en claro que había que preservar los restos del pasado para que no fueran destruidos por los cambios y las nuevas construcciones. Next, please.
In 1974, the Saudi Commission for Tourism and National Heritage commissioned the first study of the site, first modern study of the site. En 1974 se encarga el primer estudio moderno del lugar, lo encarga la Comisión Saudita de Turismo y Patrimonio Nacional, Which led it to being formally protected by the Saudi Antiquities Act of 1976. lo cual lleva a su vez a que sea protegida informalmente por el acta, la ley de antigüedades sauditas de 1976. In 1998, restoration of the area finally began with a rehabilitation project led by what is now the Royal Commission for Riyadh City. En 1998 comienza la restauración bajo lo que hoy es la Comisión Real de Preservación de Riyadh. And in 2010, UNESCO added Tureif to its World Heritage List. Y en el 2010 el sitio pasó a ser un sitio de la humanidad protegido por la UNESCO. The new chapter of Diriyah started in 2017. El nuevo capítulo en la vida de la ciudad empieza en el 2017 with the founding of the Diriyah Gate Development Authority. con la creación de la Autoridad para la Puerta de Al-Diriyah, To, quote, preserve, celebrate and develop the iconic landmark of Diriyah into a top global attraction which all Saudis can feel proud of. He's doing very well. El mandato es preservar, celebrar y desarrollar este lugar icónico de Diriyah para que sea una atracción global de primer nivel que enorgullezca a todos los saudis. The authority was given 7.5 square kilometers of land surrounding historic Wadi Hanifa. La autoridad recibió 7,5 kilómetros cuadrados de tierra alrededor del sitio. And now, using adobe as one of the principal building materials, we're building homes, hotels. Next, please. Estamos usando el adobe como please. material más importante. Estamos construyendo Can't see where we are. Next, please. vivienda. You said homes, Yeah. Hotels, hoteles, museums, cultural areas, activity museos, hubs. áreas Next, please. culturales, zonas para actividades públicas. Next, please. So I can't quite see what we've got up. I can't see. There we are. I see a lamp. No, we'll guess. And with an obvious emphasis on tourism, Y con un obvio énfasis en el turismo, which was enshrined by the Crown Prince's Vision 2030's plan for diversifying the economy. que es algo que fue subrayado, puesto en primer lugar por el príncipe en el plan para el 2030, o de aquí al 2030 para la década, como uno de los principales temas para diversificar la economía del reino. And particularly on education, echoing, harnessing Diriyah's role in the 18th century as the city of knowledge. Y otro tema de gran importancia es la educación, de modo de recrear esta conexión con el 1700, de que la ciudad fuera un centro cultural y de educación importante. So in Diriyah we'll be establishing schools. Vamos a establecer Next, please. escuelas, I can't go. Oh, next, please. Wait. Preschools, academies, and a new university. jardines, academias y una nueva universidad. Jardines de infantes, quise decir. And to achieve our educational ambitions, we'll be establishing a series of academic and cultural partnerships with a wide range of both Saudi and international partners. Y como para reforzar esto y que sea interesante, estamos creando una red de trabajo con entidades tanto sauditas como internacionales, académicas y culturales, Including yourselves. incluyéndonos a nosotros. And one of our most important research projects is on Adobe. Uno de nuestros proyectos de investigación más importantes es sobre el adobe. And this December, next please, Y este diciembre
we are holding an international symposium on Adobe, Y estamos organizando, jointly with dear Professor Hisham at KAU. estamos organizando un simposio sobre Adobe nosotros mismos, junto con el profesor Hisham Mortada. This is being held on the 6th and the 7th of December, and we'd 6 love de you all diciembre. to come. Please do Y come and nos see us. gustaría mucho que vengan. In the meantime, it's been lovely to be able to talk to you. I will leave you with a short video showing how we're making Adobe into Rafe. Y ahora vamos a ver, me despido de ustedes con un muy pequeño, un breve video mostrando cómo se hace el Adobe en Diriyah. Next, please. And there should be can you press the... Sorry, can you press the little go? ¿Podés No, can you go back? Back. volver y Doesn't- no arranca? Doesn't work? Oh. No, it's the previous... No, it doesn't work. It's the previous slide. Es la imagen anterior. Video. Ah, ok, entonces. It doesn't work, never mind. Come and see us and I'll show you how it works. Thank you all very much. Vengan y se los muestro. And can I thank the dauntless Sergio for his marvellous translation. Teresa, ¿hacemos preguntas? No, seguimos. Ok. Sí. Okay, there is a question after all. Okay. I'm gonna ask for the photos again. Una pregunta, ¿cómo se resuelve la estructura de los techos o cubiertas en la ciudad de Diriyah? ¿En la nueva o en la vieja? En la vieja. Okay. Repito la pregunta entonces para todos, es cómo se resuelve la estructura de los techos, de las cubiertas en Diriyah. Y yo le pregunté, ¿las viejas o las nuevas? Me dicen, las viejas. He wants to know, how did you solve, or how did they solve the roofing in the old city of Diriyah? What was the traditional way to do that? Yeah, good question. So, Buena pregunta. while the walls were of adobe, the ceilings, the vaults, were all of local tamarisk wood, which is very sinuous and difficult to carve, but just about made enough to create beams for the ceiling. So the ceilings were of wood. Okay, eran de madera, de esta madera de tamarindo, que él dice que son muy complicadas y sinuosas y no son muy largas, pero que bueno, se arreglaban con eso, con lo que habían para crear las cubiertas. There are two trees that really thrive in the desert, palm trees and tamarisk trees, and wood was used from both. But it's difficult to carve and difficult to make into big planks. Hay dos árboles nada más en el desierto, la palmera y el tamarindo, pero difícil hacer tablas con eso, difícil lograr alguna longitud más o menos recta. Es un árbol muy, como pasa en los climas secos, agrego yo, ¿no? Algarrobos. Okay. ¿Aprovechamos a alguien más? ¿Sí? Sí. Le quería consultar, visto el tamaño del proyecto, visto el tamaño del proyecto, que es muy grande, ¿cómo piensan producir Adobe en semejante cantidad? ¿Qué métodos de producción van a utilizar? He says that given the scale of this project, how are you going to produce so much Adobe? That's why we're building a big factory to make Adobe bricks. It will be very big. Estamos construyendo una fábrica grande, va a ser muy grande esa fábrica de ladrillos de Adobe, pues realmente es una escala enorme. So it's reinventing traditional building methods, but on this time on industrial scale. Lo que estamos haciendo es reinventar una técnica tradicional, pero a escala industrial. Uh-huh. Dice que la...
something small, but this is... right. Yes, yeah, this has to be big scale. Yeah. Señora. Respecto del mismo tema que consultó acá el compañero, quería preguntar si dada la escala y la cantidad de material que tiene que extraerse para la producción del adobe para toda una ciudad, hay consideraciones del impacto ambiental que puede producir, si se va a considerar tomar de diferentes lugares la tierra necesaria para no producir un impacto ambiental grande. Given the scale again, where are you going to get the basic material, the earth, the dirt, not to create a negative ecological impact or problem if you take everything from one side? Do you remember that there's been no building in Tarraffe since 1818? So we have 2 centuries of built-up mud in all the river valleys. No se construye nada realmente desde 1818. Entonces hay una gran capa de barro utilizable que nunca se sacó en 2 siglos en el río local. It's worth adding for both these questions that our challenge is not so much obtaining the basic material. Para las dos cuestiones, para las dos preguntas, el problema no es tanto conseguir el material, But in educating contemporary architects how to use it. pero en enseñarle a los arquitectos contemporáneos cómo trabajar con adobe. And how to reproduce traditional motifs that make sense rather than are just used as decorative throwaways. Y cómo entender la mentalidad, reproducir lo que realmente tiene sentido en esta arquitectura y no usarla como un adornito temático y nada más. Yo me quedo con una curiosidad que es de dónde sacan el agua para hacer el adobe. How about the water? How about the water for the mix? Yeah, obviously water is a key element in Saudi Arabia where it is jolly hot. So at the moment, we have there are modern sources of water. We're not relying on the traditional wadi water, which occasionally floods, but generally is in very short supply. Okay, dice, buena pregunta, porque en Arabia Saudita no sobra el agua. Entonces lo que está diciendo es que no van tampoco a depender de las fuentes tradicionales de agua. El río que hay ahí, el río, el wadi que pasa por ahí, solía tener y se sigue desbordando, pero no tanto como antes, y no van a usar esa agua. So where are you going to get the water from? Desalination? Yeah, so increasingly a lot of Saudi Arabia's water comes from desalination. Okay, se va a usar agua desalinizada, que es una fuente importante en Arabia Saudita de agua, en general, digo, de consumo y de construcción también. ¿Ah? De mar, sí, sí. Es una técnica conocida, no es ninguna ciencia infusa. El problema es que es carísimo desalinizar el agua. Se hace cuando no hay otra cosa. There is still water in the water table under Saudi Arabia, but that's a limited resource. Todavía hay agua subterránea en Arabia Saudita, pero es un recurso que usan con mucho cuidado. No hay tanta. De todas maneras, para la creación de una ciudad es menos el uso del consumo de agua para producir adobe que para producir cualquier técnica de construcción convencional. No, ya sé, sí, pero bueno, que estamos hablando de la tierra con tanto detalle y el agua. ¿Quién fue? ¿Quién, perdón? Sí, sí, pero ¿quién? No le escuché. ¿Quién fue primero en hacerlo? ¿Quién copió a quién? ¿Quién fue el pájaro o el Well, she says something weird, which is we have a bird that builds the nest with mud. And she asks, if we imitate it from man or nature, in the man or the bird, but Well, we'll be importing those birds into Saudi Arabia so they can build our new buildings. No hay horneros allá, entonces van a llevar algunos para ver qué pasa. Show me where they are. Bueno, listo. Muchas gracias. Pasamos a la Thank you siguiente. very much. Well done.